como todos los jueves, lo tenemos a él. A Alejandro, Alejo Di Ricio, te cambié el nombre, ¿cómo estás, Ale? Bien. El problema con Alejandro es que no me doy vuelta, digamos. A mí me dice Alejandro y como que yo sigo como si nada, digamos. No me doy por aludido. Te deben haber dicho Alejandro. No, por eso me dicen mucho, no me ofende ni mucho menos, pero solamente es como que no me doy vuelta. Claro. Como que no lo relaciono con que alguien se está equivocando para llamarme, digamos. Está bien, está muy bien. Yo quiero que sepas que yo sé que te llamas Alejo. Y que como nombre, no solamente como acortamiento de Alejandro. No, por supuesto que sé y valoro tu nombre y lo reconozco. Bueno, ¿qué nos tenés para hoy? Venimos en una semana complicada. No se puede empezar una columna semana con un complicada. suspiro. No, es que la verdad que a mí se me exige, digamos, una columna positiva mínima al mes y esto va a venir muy complicado. Esta no es seguro. Esta no es y de acá en adelante veremos. Bueno, por ahí hay que bajar a... Eran 2 por mes. No, era una. Ey. Era una. Eli te está defendiendo. Eli te está defendiendo, me está haciendo señas, me está diciendo que era una. Bueno, ok. Era una, tal vez pasemos a bimestral, teniendo en cuenta que viene la mano, digamos. Pero la pucha. En principal, vamos a pensar en lo común, no lo común como lo frecuente, sino lo común, lo que hace común a más de una especie, a más de una persona. Y vamos a pensar un poco en la captura corporativa desde el Estado, desde lo común. Y lo que se viene post-elecciones, en realidad, ¿no? A ver. ¿Qué nos espera post-electoralmente de grandes medidas ya anunciadas por el gobierno actual de extrema derecha, La Libertad Avanza? Yo ya estoy para abandonar el término extrema derecha y pasar a fascista directamente, pero bueno, debate para otro momento. Estamos en eso. A partir de lo que ya sea, no especulando, digamos, o no solamente adivinando, sino tomando en cuenta anuncios que ya mismo actores y miembros de este gobierno han declarado con los cuales iban a avanzar. En un principio, los grandes titulares, uno que ya lo tenemos en puerta, digamos, que es el proyecto o esta intención de reforma laboral que van a efectuar. Tenemos la reforma impositiva, también declarada hace rato. Con intenciones de continuar como parte de la desregulación estatal que plantea el Federico Sturzenegger. Tenemos una reforma del Código Penal y tenemos privatizaciones. Como 4... Sí, panoramazo. Sí. Como 4 grandes ejes con los cuales ya se ha advertido, ya se ha avisado, a nosotros advertido, a los empresarios prometido, a una serie de empresarios, no todos, y por eso también, ¿por qué festejan los mercados el lunes, digamos? O sea, ¿por qué el voto de los mercados, que es todos los días? O sea, porque nosotros, nosotros votamos cada 2 años, pero los mercados están votando todos los días. El lunes mismo los mercados en alza total y revalorizándose debido a muchas de estas medidas que estaban anunciadas. ¿Y cuáles de ellas tienen que ver específicamente con el ambiente, digamos, ¿no? O con dimensiones ambientales, o cuáles tienen profundas dimensiones ambientales? Hay un titular más que no entra del todo es como una mezcla de la segunda y la cuarta de titulares, que es la desregulación del mercado eléctrico también. La forma que tenemos hoy actualmente, en vías de a punto de ser cambiada, digamos, de regular y gestionar la energía en el país, dependía principalmente de empresas estatales, con CAMESA, que es mitad una reguladora y mitad una empresa pública, tenía como un doble rol, CAMESA, pero lo que hacía era administrar lo que se llama el mercado mayorista. Sí. Entonces, ¿quién le compra a las grandes centrales que producen energía y quién se lo vende a las distribuidoras como Edenor y Edesur? Ese mercado mayorista estaba bastante regulado. O sea, tenía como una serie de reglas, digamos, en las cuales se establecían precios fijos. Bueno, un poco a lo que se apunta es a que se puedan pactar acuerdos directamente entre grandes productoras y distribuidoras, salteándose a CAMESA, salteando a la regulación estatal, ¿no? Esto como uno de los grandes ejes, porque esto afecta fundamentalmente energía, y hay otras 2 cosas que afectan energía fundamentalmente, que son esto anunciado preelecciones, la privatización de Nucleoeléctrica, que es la empresa estatal que administra las nucleares, las centrales nucleares, las 3 centrales nucleares que hay en nuestro país, que son Atucha 1, Atucha 2 y Embalse, y la privatización de las 4 grandes hidroeléctricas de el Comahue, o sea, de la zona que atraviesan, digamos, ríos que atraviesan Neuquén y Río Negro,
que alimentaban estas 4 grandes hidroeléctricas. Por otro lado, digamos, adentro de ese mapa, y teniendo en cuenta agua también, para el 15 de noviembre está anunciada la privatización la vuelta a la licitación sobre el río Paraná, sobre el proyecto llamado Hidrovía, que es hacer un surco en el fondo del río Paraná para lograr la navegabilidad de grandes buques. Y sí, acá voy a decir que está abierta hasta mañana a las 23:59 una audiencia ciudadana, o sea, hay una participación abierta a que la ciudadanía evalúe los documentos que hicieron disponible sobre esta licitación. O sea que hasta mañana a las 23:59 hay un montón de personas y organizaciones juntándose para coordinar, para ir a esta audiencia a rechazar y a declarar que la sociedad rechaza la licitación sobre el río Paraná, de forma que tal vez en un futuro, o cuando haya unas condiciones más amigables, queden claro que cuando se privatizó y la forma en la que se privatizó el río y la gestión de lo que pasa sobre el río fue absolutamente ilegítima. Ok, perdón, te hago un parate ahí, una pregunta. O sea, este voto, digamos, ciudadano, esta participación ciudadana, ¿qué peso tiene? ¿Es para el futuro que quede asentado o algo más? En sí, ahora, ¿no? En lo próximo, digo. Las audiencias no son vinculantes, o sea, de lo que sucede en una audiencia no es un voto, o sea, no es una asamblea que se vota, pero sí se expresa un rechazo y eso se contabiliza. Y eso forma parte de un proceso, ahí se entra en cuestiones más técnico-legales, pero queda asentado que a lo largo de ese proceso no contó con apoyo ciudadano. Ahí tenemos dos grandes estructuras, o las 2 grandes regulaciones que avalan eso, porque sucede para todos los proyectos que modifican el ambiente, que hay audiencias, y las hay. Digo, como efectivamente los municipios, las provincias, nación, abren las audiencias, lo que sucede es que muchas veces no la difunden, como es el caso del río Paraná, y con lo que sucede en muchos casos es que la gente o no sabe o no quiere participar. Claro. Por eso también hay organizaciones, desde la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, está publicado, hay un grupo y hay un instructivo sobre cómo anotarse a la audiencia. Lo pueden buscar en redes, digamos, y si no, también yo después lo pongo en Instagram también para que aparezca ahí el link. Para que te busquen a vos y de ahí puedan entrar. Sí, a full, eso, como poder poner el link para entrar directo. Hay un grupo de WhatsApp acompañando gente y también como dando asistencia a quien se quiera anotar. Bien. Estas audiencias, por Ley General de Ambiente, son obligatorias, y por lo que se llama el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo supranacional que rige para un montón de países de Latinoamérica, a los cuales Argentina también está, ante lo cual, por ejemplo, cosas como la privatización del Paraná o el RIGI, que son a 30 años, en 4 o en 5, uno sabe que este proceso fue ilegítimo y va a dejar asentado que este proceso es ilegítimo, y cualquier tipo de acción legal, jurídica, digamos, e incluso política, también tiene un montón de peso en la participación que se haga en las audiencias. También son instancias de hacerle saber al resto de la sociedad y a los usuarios propios el nivel de rechazo que hay y la dimensionalidad también de los rechazos. Porque ahora, pensando también en la captura corporativa del Estado, y el Estado ahora como un ejecutor de decisiones corporativas, hay muchas veces que hay una claridad plena desde actores estatales y financieros que existen otras dimensiones, específicamente la ambiental, la cultural, la identitaria, ¿no? O sea, la gente que se siente parte del ambiente, del río, la gente que vive conectada, el patrimonio de biodiversidad que existe sobre los ecosistemas. Eso en general, hay veces que es plenamente sabido y se actúa a pesar de eso, y hay veces que hay ciertos... Sí, que la gente no sabe, incluso hay segundos, terceros cuadros que no lo saben, y incluso hay segundos o terceros cuadros dentro de las mismas estructuras estatales que también desconocen. Digo desconocen, no porque sea una obligación como académica, que cómo no van a conocer, digamos, sino una cuestión de que eso, como no se han conectado o no han reflexionado lo suficiente, por lo cual estas instancias también son de disputa de sentidos, digamos, dentro de lo que se llama tomadores de decisiones, o lo que podemos entender como ciertos tomadores de decisiones. Por lo cual las audiencias también tienen ese rol, digamos, ¿no? Sí, y además no es menor, la verdad. Te preguntaba por parte de mi ignorancia, pero no es menor en estos tiempos dejar asentado que estamos unidos en rechazo a
las políticas del Estado, de este Estado. No, para nada, y mucho más teniendo en cuenta que es algo que si no parecería pasar sin pena ni gloria, digamos. Y mucho más en un contexto postelectoral, digamos, ¿no? Pero un poco pensando en lo común, y acá retomando a la compañera boliviana mexicana, porque creo que mitad y mitad, Raquel Gutiérrez Aguilar, que plantea sobre lo común y plantea específicamente sobre cómo pensar y por qué también creo que podemos retomar la pregunta, no sé, la cuestión esta de entre recursos naturales y bienes comunes, que muchas veces se suele hacer. Porque Raquel Gutiérrez Aguilar piensa en lo común como los medios para reproducción de la vida y para sostenibilidad de la vida. Entonces, no solamente como un recurso o como una herramienta, porque lo común no es solamente material, lo común no es solamente físico. Raquel Gutiérrez Aguilar también plantea que lo común es la forma de organizarse y las formas que toma la política. Entonces me parece que ahí las audiencias y el formato de audiencias como también lo podríamos considerar un común. Y qué deseable sería que algunas audiencias o muchas más audiencias fueran vinculantes, de hecho. O sea, y que efectivamente pudiéramos tener formas de la democracia participativa. Y hay algunas audiencias, en algunos casos, con escalas distritales, digamos, para municipios, que sí son vinculantes. Y me parecía interesante pensar hoy en día en la captura absoluta corporativa que está viendo desde el Estado y en esto que los titulares que mencionábamos antes, de la libertad avanza como desde el Estado desestructurando, o sea, y esto mismo que pasa en electricidad, como va a pasar también en minería, y mediante el RIGI, digamos, ¿no? Como el Estado desarmando desde adentro las formas de la política que se han armado con tantos años. Que muchas, es cierto que necesitaban una renovación, digamos, como no pensar el Estado solamente en la parte entelequia del Estado, sino, pero pensando en las estatalidades como algo dinámico y como parte de lo común, digamos, ¿no? Y pensar no solamente en los bienes comunes como los bienes naturales. Me parece que bienes comunes, y como lo plantea Gutiérrez Aguilar, tienen que ver con las formas de organización. Y también cuánto depositamos y cuánto volvemos a recuperar, que dependemos de comunidades bióticas al mismo tiempo. ¿Bióticas? Comunidades bióticas implican todos los seres, más allá también de la humanidad, y que implican intercambios y flujos de energía y de materia. Y acá le digo energía casi en todos los sentidos, en el físico material y en energía en sentido espiritual. Pero y Gutiérrez Aguilar plantea que recuperando también nociones del catamarqueño, un filósofo catamarqueño súper interesante, Machado Araoz, sobre cómo recuperar y cómo organizar la reciprocidad, la complementariedad, la mutualidad y la codeterminación. Parecen todas palabras enormes, pero describen distintos aspectos o distintas formas de la organización de lo común, digamos. Y me parece que es un momento para pensar en lo común en un contexto en el cual solo se nos invita a individualismos extremos. Y en qué comunes nos refugiamos, en qué comunes nos quedan, y qué comunes podemos seguir impulsando de una manera u otra desde los lugares en que estamos. No solamente las formas de la política, sino las formas de la organización en general de la vida. Pensar en lo común en tiempos de individualismo extremo es una buena frase para cerrar esta columna. Gracias, Ale. Al servicio. Eso que falta en las redes. Seguinos en Instagram y YouTube. Eso que falta es un espacio real en la virtualidad.